Mística de la feminidad. ¿Qué es ser mujer? La feminidad es fruto de una heterodesignación. Dichos saberes, en general, han definido la feminidad según las épocas, pero es característica común a la mitología, la religión, la filosofía, la literatura, distinguir dos tipos de mujeres. Por una parte, las que encarnan una feminidad positiva por integrarse al orden masculino a través de su capacidad reproductora, y de las que serían ejemplo Penélope, la esposa fiel, la madre abnegada, la Virgen María. Por otra parte, las que representan una feminidad negativa, amenazante, aunque seductora, tales como las sirenas, las amazonas, las brujas, Clitemnestra. La concepción de la mujer en la filosofía griega se revela muy bien en una sentencia que Diógenes Laercio, en la vida de los filósofos, atribuye a Tales de Mileto, que por tres cosas daba gracias a la fortuna. La primera, por haber nacido hombre y no bestia. Segunda, varón y no mujer. Tercera, griego y no bárbaro. Aristóteles asocia a la mujer con la materia, con la naturaleza, en tanto que al varón se le asimila a la forma, al reino del espíritu, por lo que el varón se presenta como el ser racional por excelencia. La mujer, en cambio, es un ser que no alcanza el estatuto de ser, por naturaleza, un animal social, puesto que no es capaz de tener logo, palabras, razón, o por lo menos no es suficiente para crear y mandar, aunque sí es necesario para entender y obedecer. Sin lugar a dudas, lo que realmente cambió la vida de tantas mujeres fue la mística de la feminidad, una obra que continúa la tradición del feminismo liberal occidental que se remonta al pensamiento de Mary Wollstonecraft y de John Stuart Mill, cuyo objetivo principal fue la extensión de principios ilustrados a las mujeres, es decir, la reivindicación de su igualdad jurídica con los hombres. Está basada principalmente en fuentes orales, en entrevistas, colocándose así por la propia elección metodológica de Friedan, en un camino innovador en los estudios de género y en la historiografía, los cuales han seguido desde entonces utilizando las experiencias directas de las mujeres como fuente principal para el conocimiento de la subjetividad femenina y para el análisis general de los problemas de género en su contexto social. La obra fue publicada en los Estados Unidos en 1963 y ganó el premio Pulitzer en 1964. Betty Friedan es recordada como una feminista activa y militante durante las décadas de los 60 y 70 y en general durante toda su vida. La mística de la feminidad afirma que el valor más alto y la única misión de las mujeres es la realización de su propia feminidad. La raíz de los problemas de la mujer en el pasado estriba en que las mujeres envidiaban a los hombres e intentaban ser iguales a ellos, en vez de aceptar su propia naturaleza, que solo puede encontrar su total realización en la pasividad sexual y en el sometimiento al hombre, además de consagrarse amorosamente a la crianza de los hijos. La nueva mística hace del ama de casa, madre de familia, el modelo de todas las mujeres, cuya existencia estaba limitada por la necesidad de cocinar, limpiar, lavar y tener hijos. Es una religión en un modelo por el cual todas las mujeres deben regirse de ahora en adelante o renunciar a su feminismo. Sin lugar a dudas, lo que realmente cambió la vida de tantas mujeres fue la mística de la feminidad, una obra que continúa la tradición del feminismo liberal occidental que se remonta al pensamiento de Mary Wollstonecraft y de John Stuart Mill, cuyo objetivo principal fue la extensión de los principios ilustrados a las mujeres, es decir, la reivindicación de su igualdad jurídica con los hombres. Está basada principalmente en fuentes orales, en entrevistas, colocándose así por la propia elección metodológica de Friedan, en un camino innovador en los estudios de género y en la historiografía, los cuales han seguido desde entonces utilizando las experiencias directas de las mujeres como fuente principal para el conocimiento de la subjetividad femenina y para el análisis general de los problemas de género en su contexto social. La obra fue publicada en los Estados Unidos en 1963 y ganó el premio Pulitzer en 1964. Betty Friedan es recordada como una feminista activa y militante durante las décadas de los 60 y 70 y en general durante toda su vida.
La mística de la feminidad afirma que el valor más alto y la única misión de las mujeres es la realización de su propia feminidad. La raíz de los problemas de la mujer en el pasado estriba en que las mujeres envidiaban a los hombres e intentaban ser iguales a ellos, en vez de aceptar su propia naturaleza, que solo puede encontrar su total realización en la pasividad sexual y en el sometimiento al hombre, además de consagrarse amorosamente a la crianza de los hijos. La nueva mística hace del ama de casa, madre de familia, el modelo de todas las mujeres, cuya existencia estaba limitada por la necesidad de cocinar, limpiar, lavar y tener hijos. Es una religión en un modelo por el cual todas las mujeres deben regirse de ahora en adelante o renunciar a su feminidad. La transformación reflejada en las páginas de las revistas femeninas era claramente visible en 1949 y siguió progresando. El ama de casa se ha convertido en un agente económico de vital importancia, no solo por su papel a la hora de abastecer el hogar, sino sobre todo porque su insatisfacción vital es conocida y aprovechada por los expertos en campañas publicitarias para venderles todo tipo de objetos con los que intenta subsanar su vacío existencial. La mística es el resultado de un sistema económico que invade todos los ámbitos de la realidad social. Por ello, Friedman reafirma la necesidad de una educación para las mujeres que les ofrezca la posibilidad de realizar sus plenas potencialidades fuera de la esfera doméstica. Friedan analiza minuciosamente un malestar que afectaba a las mujeres estadounidenses de clase media cuyas causas y mecanismos eran todavía desconocidos, tanto que este malestar empezó a ser visualizado como el problema que no tiene nombre, the problem that has no name. Pronto, Friedan identificaría en la mística de la feminidad los discursos que subyacían a esa dolorosa e innombrable experiencia. En un modelo educativo difundido como paradigma imperante después de la Segunda Guerra Mundial, que preconiza la vuelta de las mujeres al hogar, como la feminidad como elemento relacionado que han aparecido dentro de la esfera pública durante la Segunda Guerra Mundial. Una vez finalizadas las guerras, y a pesar de que las mujeres habían desempeñado en ellas de gran importancia tanto en la retaguardia como en la primera línea, se experimentan un retroceso tanto en su valoración social como en sus posibilidades de participación en el espacio público. Las mujeres norteamericanas de clase media de finales de los 50 viven una esquizofrénica fractura entre feminidad y carrera que deriva de una imagen de la mujer trabajadora como amenazante e individualista, al reverso de la imagen de la mujer complaciente y amante esposa difundida por Rousseau o Freud. En la mística de la feminidad se toma conciencia de la realidad del trabajo doméstico, línea que fue continuada por los años 70, pero sobre todo en la reivindicación de la infinita variedad de tareas que las mujeres han venido realizando desde siempre y que nunca han sido reconocidas como trabajo. Esta reivindicación ha contribuido enormemente a la reconstrucción de la presencia femenina y de su subjetividad por parte de las historiadoras que vienen trabajando desde los años 70 hasta nuestros días, desvelando la amplitud de trabajo femenino en el transcurso de los siglos de una aparente ausencia. Este malestar no tiene nombre porque tiene que ver con la indigencia ontológica de las mujeres. Deriva de su insatisfacción al ver que su realización personal, restringida a las paredes del hogar, es un ámbito en el que ella misma ha elegido recluirse, pero del que difícilmente saldrá sin sentirse culpable, frustrada o rechazada. A principios de los 60, Friedan observó cómo se agudizaba el problema sin nombre al verificar lo que define como un súbito viraje sociológico, que llevó a las mujeres a renunciar a sus carreras, recortando su libertad respecto de sus madres, abuelas, dando lugar a un auténtico baby boom. El problema que no tiene nombre sigue siendo un problema de las mujeres, tanto en el ámbito privado como en el público, y es tarea del feminismo seguir poniéndole nombre. Es, en el terreno laboral, un techo de cristal, un conjunto de obstáculos que no se pueden ver, porque muchas veces operan por causas informales, pero que impiden la plena igualdad entre hombres y mujeres. Aunque hoy en día se trata de vender a las mujeres una identidad artificiosa, construida a base de objetos,
como nuevos electrodomésticos, nuevas marcas de jabón, que le permitan conciliarse con una imagen de sí mismas como esposas y como madres. Esto lo podemos comprobar día tras día en la imagen estereotipada de las mujeres presentes en el imaginario social, anuncios, programas televisivos e incluso en la propaganda política. El mito de la belleza describe el hecho bien conocido y de todos aceptado de que las mujeres se encuentran presionadas en una medida mucho mayor que los hombres por un ideal de belleza que el imaginario presenta como indisolublemente unido a su éxito profesional y en general a su realización vital. El modelo más complejo de belleza al que se dirige ahora el mercado publicitario actual es a una mujer profesionalmente realizada y al mismo tiempo eficiente en el ámbito familiar. Lo cierto es que sigue existiendo una forma de sexual self, pero no son ya los jabones y las cacerolas los objetos predilectos de ese sexual self, sino cremas antiarrugas, tratamientos de belleza, rejuvenecimiento, adelgazamiento y, en general, todos esos objetos que hacen prosperar el mundo de la moda y tener ocupadas a las mujeres. Esa nueva mística contribuye a mantener una dominación masculina que, como subrayaría Pierre Bourdieu, se ejerce fundamentalmente a través del imaginario, siempre visto en la dominación masculina y en la manera como se ha impuesto y soportado el mejor ejemplo de aquella sumisión paradójica, que se ejerce esencialmente a través de los caminos puramente simbólicos de la comunicación y del conocimiento. El sistema sexo-género permite evidenciar que la supervaloración de los varones y la infravaloración de las mujeres no obedece tanto a cuestiones fisiológicas como a la adscripción de espacios público-privado y delimitación de funciones, producción-reproducción para cada sexo. También se hace patente que al no existir un determinismo biológico, los roles pueden subvertir, pudiendo las mujeres incorporarse al ámbito público, al mundo de la producción, de la cultura, de la racionalidad, de la autonomía, del progreso y en suma al mundo de lo que es valorado socialmente. La conciliación entre la vida familiar y la vida laboral ya no solo es algo aceptado, sino incluso necesario para el sostenimiento de la mayoría de los hogares. Hoy, como es evidente el hecho de que las mujeres empiezan a compartir con los hombres las responsabilidades económicas, no ha sido fácil el fin de sus problemas, sino el comienzo de otros nuevos, ahora presentes en dos ámbitos, en el doméstico y el laboral. En el primero, porque la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo no les ha liberado de verse encasilladas en su papel de perla del hogar, como se deduce de la renuencia masculina a asumir paritariamente las responsabilidades domésticas comunes. Betty Friedan cifraba la solución a las frustraciones derivadas de la mística en la realización de las mujeres en el ámbito laboral. Sin embargo, como nos muestran las estadísticas y las vivencias femeninas, sabemos que en el ámbito laboral no se garantiza siempre su realización personal. De todo, es sabido que en general, las mujeres cobran menos que los hombres y sus contratos son más precarios. Además, tienen mucha dificultad de promocionar. Para concluir, no hay una respuesta unánime a la pregunta de ¿qué es ser mujer? Pero este hecho, lejos de paralizarnos o desilusionarnos, es signo de la riqueza, sutileza y de lo prolijo de los análisis de las teorías feministas. Es también manifestación de la heterogeneidad y del distinto posicionamiento de las mujeres. Y toda esta tarea de resignificación de nuestra identidad sexual, por primera vez en la historia, ha obligado a los varones a repensar su identidad masculina.